Hemos estado hablando acerca de las armas que Dios nos da en esta buena batalla, en esta lucha en la que estamos con el Señor, que esas armas nos sirven para andar con Él. Hablamos del compromiso, de la disposición, de la fidelidad, de planear y organizarnos en nuestra vida para el servicio de Dios y en perseverar delante del Rey. Leamos 2 Corintios 10:4, que es el texto en el que nos hemos basado. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estamos en una batalla con el Señor y tenemos que tener claro que no estamos neutros. O estamos con Dios o no estamos con Dios. No podemos estar un ratico sí y un ratico no. Pero vemos que aquí dice que esas armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Porque algo que debemos tener claro es que tenemos un enemigo que tiene poder, y eso lo hemos hablado antes. Pero que en Dios podemos destruir esas fortalezas, esas luchas que nosotros podemos tener cada día, podemos vencer con el Señor. Pero miren que dice que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. No son carnales. ¿Por qué? Porque las armas carnales no son eficientes. Si yo me voy a los golpes con otra persona, ¿lo estaré evangelizando? ¿Estaré venciendo al enemigo de esa forma? Si yo en mi carne busco resolver las cosas solamente haciendo lo que a mí se me ocurre, no soy eficiente. Entonces las armas carnales no son eficientes, sino ¿cuáles? Mire que aquí no dice espirituales. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino ¿qué? Poderosas. No dice espirituales, pero sí dice que son poderosas. Porque nuestras fuerzas son débiles. Por muy inteligente o por muy entrenado o así uno sepa algún arte marcial, karate o algo así, no somos poderosos. Porque el poderoso es Dios. Dios tiene armas espirituales, pero también tiene muchísimas formas de actuar en nuestra vida para que podamos ver el milagro que Él hace en nuestro ser. Y dice que las armas en Dios sí son ¿qué? Poderosas. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros realmente es depender del poder de Dios. ¿Tenemos que hacer algo? Sí. Pero también debemos tener claro que con nuestras propias fuerzas no es suficiente. Que necesitamos depender del poder de Dios. Y les pregunto, ¿Dios qué puede hacer? ¿Qué puede hacer Dios? ¿Qué tantas cosas puede hacer Dios? Sabemos que para Dios no hay nada imposible, ni siquiera difícil. El Evangelio de Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y eso lo tenemos claritico. Pero busquemos el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es ¿qué? Imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hay muchas cosas que son imposibles para nosotros, ¿cierto? Sí, pero para Dios no hay nada imposible. Y el asunto está en que muchas veces nosotros decimos, ay, ¿y ahora qué hago? ¿O ahora qué hago yo? ¿No le ha pasado? Porque queremos resolver las cosas en nuestras fuerzas. Y muchas veces esa es la falla que hay en nosotros. Que creemos que con nuestras propias fuerzas, con lo que nosotros podemos hacer, es suficiente para cada situación.
Y esa carga es tan pesada que nos aplasta, que nos destruye, que nos deprime, que nos angustia. Pero para Dios nada es imposible, porque es que Dios tiene soluciones inimaginables. ¿Sí le ha pasado alguna vez que tiene una situación tan compleja, tan rara, tan difícil, y la solución sale totalmente diferente a lo que uno pudiese haberse imaginado? Porque Dios le pone su firma para que conste que fue Él, porque para Él no hay nada imposible. Por eso debemos depender de Dios. Vamos al libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 32, verso 17. Dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para ti. O sea, vemos que para Dios no hay nada imposible. Es más, ni siquiera hay nada difícil. O sea que para Dios todo es y fácil. Para Dios todo es posible, para Dios todo es fácil. No hay nada difícil para Dios. Y eso hace una diferencia, ¿cierto? Porque una cosa es que no le sea imposible, pero otra cosa es que ni siquiera le es difícil. Porque para nosotros hay muchas cosas imposibles, pero hay muchas más difíciles. Difíciles. ¿Por qué para Dios no hay nada imposible? ¿Por qué para Dios no hay nada difícil? Porque Dios tiene superpoderes. ¿Sí o no? Lo que pasa es que ahora con los muñequitos y los superhéroes que vemos, pues vemos que el superhéroe tiene unos poderes y unos limitantes. Pero Dios tiene todos los superpoderes. Puede volar, tiene visión de rayos X, tiene superfuerza, tiene superinteligencia. Para Dios no hay nada difícil, hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 6. Perdonen que los ponga a pasear tanto, pero dos cositas: practiquemos en la búsqueda de la palabra del Señor, y segundo, quiero llevarlos a un punto especial. Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 6. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién lo está diciendo ahí? Jesús mismo. El Señor está diciendo eso. Hay muchos milagros así, como una montaña que se arranca y se planta en el mar. ¿Usted se imagina eso? ¿Se han visto esos casos en los que mueve una casa de un lugar a otro? Una casa completa. Si uno cuando se muda de la casa le parece un milagro que tuviera tantas cosas dentro de la casa, imagínense trasladar una montaña, hermanos. Pero hay muchos milagros y hay mucho texto en la palabra de Dios que nos muestra el gran poder de Dios. Porque algo que tenemos claro es que el poder de Dios es ilimitado, que no tiene límites. Pero hoy quiero decirte esto: sí tiene límites. El poder de Dios sí tiene límites. Y eso golpea aquí en la frente, así, ¿cómo así? Vamos a hablar primero de los límites que Él mismo establece. Libro de Éxodo, capítulo 12, y vamos a leer del verso 21 en adelante. Dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes,
pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Estamos en el contexto del pueblo de Dios como esclavo en Egipto. Y Dios elige a Moisés para que se presente ante el faraón y le diga: Faraón, deja salir al pueblo de Dios. Y el faraón le dijo: sí, claro, para las que sean. ¿No es cierto? Con un corazón duro dijo que no, y vinieron las 10 plagas, las plagas de Egipto. Y la última era esta, la muerte de los primogénitos. Y Dios le dice a Moisés que eso va a pasar, que va a haber en cada casa, va a morir el hijo mayor, el primogénito, el primer hijo de cada casa. ¿Cuál es su primer hijo? Los más pequeños pues no saben, pero piensen en él. Iba a morir ese día, pero Dios les da unos pasos. Debían comer la Pascua, el cordero, sacrificar un cordero para asarlo, pero con esa sangre debían pintar el dintel y las columnas de la entrada. ¿Para qué? Para que no entrara la muerte a esa casa. Entonces vemos que sí había un límite para esa acción de Dios, pero hay una condición. ¿Cuál era? Pintar el marco de la puerta con sangre. Eso le estaba colocando un límite al poder de Dios, pero era un límite que Dios mismo había establecido. ¿Sí? Les pregunto, ¿será que alguno no pintó la puerta? Yo me imagino que si fueras tú o yo, hubiera pintado toda la casa con sangre y hubiera puesto letreros: aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Pero ¿será que alguno no pintó el marco de la puerta? Porque es que les pregunto, ¿será que el pueblo siempre obedece? ¿Siempre obedece en bloque? Usted le dice: hagan esto y eso, todos lo hacen, juiciositos. Miren, eran como 600,000 los que salieron de Egipto. ¿Será que los 600,000 todos juiciosos hicieron todo? A mí también me pone a pensarlo, porque es como hoy en día, el pueblo es complicado. Es posible que alguno no lo hubiera hecho. Es como hoy en día las vacunas. Es gratis, vacúnese. Pero todavía hay gente que: ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo espero a ver si me muero más bien. Porque, o como la salvación, hermanos, la salvación tan fácil, gratis, y todo el pueblo ya es salvo. Todos en bloque vamos a las iglesias a buscar de Dios. Entonces vemos que el poder de Dios es grande, pero tiene unos límites. Y este límite lo estableció Dios mismo. El límite estaba en la marca de la sangre. Dios tiene el poder de bendecirnos, de salvarnos, de librarnos, pero si somos necios, desobedientes, le colocamos un límite que Dios mismo establece a su poder. Pero hay otro. El siguiente es la intercesión de alguien. Vamos a buscar el libro de Números, ahí mismo en el Antiguo Testamento. Números capítulo 14, y vamos a leer del verso 11 en adelante. Y aquí estamos en el contexto en el que el pueblo ya salió de Egipto. Está en el camino del desierto. Pero como siempre, todo el pueblo obediente. Todos en bloque, haciendo lo correcto siempre. Como hoy en día. Uno dice: pero la gente sí es necia. Pero eso no es nuevo. Ahí en esa época todavía habían luchas. Pero hicieron algo terrible delante de Dios. Y Dios empieza a hablar aquí. Dice, verso 11: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Aquí está hablando Dios mismo. Dice: yo los heriré de mortandad y los ¿qué? Destruiré. Y aquí está hablando con Moisés y le dice: y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios le presenta a Moisés la situación.
este pueblo no es necio, sino renecio. Y Dios le dice, ¿hasta cuándo me los tengo que aguantar? Porque había hecho Dios tantas cosas y el pueblo todavía no creía. Y le plantea a Moisés esta situación. Miren, los voy a destruir. Vamos a borrar toda esta gente, 600,000 personas. Bueno, de pronto más porque dice 600,000 varones. Muy seguramente eran muchos más. Y le iba a dar un ejército más grande y más fuerte. Moisés fácilmente puede haber dicho, pues sí. Oiga, sí, un ejército más serio. ¿Pero qué dijo Moisés? Verso 13. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, ojo con esto, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Verso 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Pero leamos el verso 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Les pregunto, ¿será que Dios no había pensado en esto? ¿Será que hasta aquí fue que Dios se dio cuenta que casi comete un error? Ay, Moisés, gracias, me lo dijo, ni se me había ocurrido. ¿Será? No, ¿cierto? Pero el verso 20 dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Porque Moisés lo que hizo fue clamar delante de Dios por el pueblo, interceder por el pueblo. Para Moisés hubiera sido fácil. Oiga, sí, yo tendría un ejército más firme, más grande, más poderoso, más obediente al menos. Pero lo que hizo fue interceder por un pueblo. Pero dice que Dios lo perdonó en conformidad a la petición, al clamor, a la intercesión de Moisés. Entonces la intercesión de alguien puede impedir el accionar de Dios, porque Dios ya lo sabe. Pero nosotros debemos decidir qué estamos buscando. Si estamos buscando justicia o venganza. Porque pasa, hermanos, hay personas que oran al Señor diciéndole: Señor, ilumínalo o elimínalo. Señor, guárdalo y bota la llave. Recógelo o te lo mando. Porque buscamos es venganza y no justicia divina. Y puede haber un clamor o una sed de venganza en la persona, y debemos mirar en qué línea estamos intercediendo. Pedir la voluntad de Dios, interceder por los demás, orar, clamar, pedir el favor de Dios son labores que tenemos nosotros delante de Dios, porque no sabemos en qué peligro esté la persona. El hijo puede ser rebelde, pero hay una madre que está clamando delante de Dios para protegerlo. Y entonces Dios detiene su mano, le pone el límite a su poder. ¿Fácilmente Dios podría destruirlo? ¿Sí? ¿Será que Dios puede destruir ese pueblo en Egipto? No tenía que hacer nada, dejarlo morir ya. Facilito.
Para Dios no hay nada difícil. Pero ese clamor que nosotros hacemos delante de Dios frena esto. Por eso nosotros debemos ejercitarnos en las armas poderosas que Dios nos ha dado para poder orar como conviene. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos muestra cómo orar como conviene. Pero nosotros debemos ejercitarnos en esto. Debemos tener compromiso con Dios, debemos tener disposición de orar, de interceder. Debemos ser fieles, permanecer en el camino del Señor, no pedir por lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece. Poder planear, organizarnos, perseverar en Dios, fortalecernos en estas armas que Dios nos ha dado para poder interceder por los demás. Pero hay otro límite al poder ilimitado de Dios, y es la falta de fe. Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Quién no hizo allí muchos milagros? Jesús mismo. Jesús mismo no los hizo. ¿Por qué? ¿Porque no quería o porque no podía? A causa de la incredulidad de ellos. El poder de Dios se vio limitado por la incredulidad. El poder ilimitado de Dios, limitado por nosotros mismos, por nuestra falta de fe. Y te pregunto, hoy, ¿estamos persistiendo? ¿Estamos orando? ¿Estamos luchando la buena batalla de la fe? ¿Nos estamos ejercitando en esas armas poderosas que Dios nos ha dado? ¿O será que somos nosotros los que estamos limitando el poder ilimitado de Dios? Ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 20. Quiero hacerle énfasis en la parte final, que es donde se parece. Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá. ¿Y qué pasará? Se pasará. Y nada os será imposible. ¿Y nada os será qué? Imposible. Pero ¿cómo comienza ese versículo? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero Jesús primero les dijo, por vuestra poca fe. Nosotros necesitamos trabajar en nuestra fe y andar conforme a la voluntad de Dios y hacer lo correcto, porque necesitamos fortalecer nuestra fe. El Señor mismo les dijo que con un poquito de fe, con un poquito, veríamos milagros y prodigios, cosas asombrosas, porque el poder de Dios es ilimitado y no hay nada imposible para Dios y no hay nada difícil, pero nosotros somos los que ponemos trabas a esto. Y ya para terminar, 2 Corintios capítulo 10, que es el texto con el que empezamos. 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la clave. Concentrémonos en Dios, porque es que nuestros pensamientos viajan por rumbos estrepitosos, por el camino perdido. Nuestra mente se pone a volar pensando todo lo peor y nuestra fe cae.
Es tal las armas de nuestra milicia poderosas en Dios que podemos estar plenamente confiados. Pero necesitamos derribar esos argumentos. No, pero es que yo cómo voy a pagar eso si yo no tengo plata y no tengo ni esperanzas de que me llegue. ¿Cuántas personas habrán dicho o habremos dicho eso? No, ¿de dónde va a salir eso? Ni para almuerzo tengo. ¿Y cuántas personas sin un peso y sin un plato de comida en la mesa han comido los mejores manjares ese día? ¿Cuántas veces Dios ha hecho milagros asombrosos de sanidad, de transformar corazones, de que las personas busquen de Dios, de nosotros mismos, hermano? El hecho de que hoy estemos aquí es un milagro de Dios. Hoy estamos como más tranquilos, pero ¿cuántas personas en estos 2 añitos han caído? De nuestras propias familias, conocidos, gente cercana. ¿Cuántos pensamientos llegan a nuestra cabeza? ¿Cuántos son buenos? ¿Será que si estamos derribando argumentos? Yo sé que mis fuerzas carnales no puedo, pero tengo al Dios Todopoderoso, para el cual nada es difícil, que es todopoderoso, que su poder es ilimitado, y puedo confiar en Él. Pero muchas veces, hermanos, es altivez. Dice el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Muchas veces es orgullo. No, yo sé que eso por ahí no se puede. Yo sé que eso así no se resuelve. No, yo sé que ya no hay nada que hacer. ¿Eso es humildad o orgullo? Raro, ¿cierto? Que uno sea orgulloso cuando está mal, en vez de ser humilde y reconocer que Dios es todopoderoso. Entonces, hermanos, concentrémonos en Dios, porque debemos llevar todo pensamiento, sea las buenas o como dice ahí, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, a veces nos toca no a las buenas, sino a las malas. Llevar nuestros propios pensamientos a lo que Dios dice. Es que es tan difícil creer en el momento de la dificultad, porque cuando uno está bien es fácil creer, pero cuando estoy en medio del problema, cuando no veo la salida, es tan difícil hacer lo correcto, es tan difícil esperar en Dios, es tan difícil seguir orando, es tan difícil seguir intercediendo. Cuando yo veo que la situación en vez de mejorar empeora, me es tan difícil buscar de Dios y confiar en Dios. Nos toca llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, llevarlos presos, hermano, atraparlos, los manos atrás, ponerle a la esposa y llevarlos, como en las películas cuando atrapan a un preso, a un reo, a un ladrón, no sé. Nos toca coger esos pensamientos que nos están alejando de Dios y llevarlos a la obediencia a Cristo. Pero por eso necesitamos usar las armas que Dios nos ha dado y persistir en ellas, confiar en Él, andar en Él, permanecer en lo que Dios establece, con compromiso, con disposición, fieles, organizados, planeados, pero perseverando en Dios, no resbalarnos, porque en Dios podemos confiar, porque en Él podemos tener paz y confiar en Él. Pero nos es necesario doblegar nuestros pensamientos al Señor. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su misericordia y su amor y por su bondad para con nosotros y poder estar con Él. Oh Señor Dios Santo, gracias, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en ti para la destrucción de fortalezas, de aquello que se levanta contra nosotros, Señor, que podamos derribar esas fortalezas, esos argumentos, esos problemas, Señor Dios, las situaciones imposibles para los hombres, pero posibles para ti, porque no hay nada imposible para el Dios Todopoderoso, no hay nada difícil para ti, Señor. En ti podemos confiar, en ti podemos estar plenamente seguros, porque es tu gracia y tu misericordia la que nos permite andar conforme a ti.